Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde. Estoy, a ver, ¿en cuál de los dos? Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Migramos de nuestro país con toda la tristeza del mundo porque, bueno, la situación no nos deja. Estoy feliz porque al fin veré a mi papá, pero estoy triste de que dejé a muchas personas atrás. Me vine porque no estamos muriendo de hambre. Muy compleja la crisis de migrantes por cuenta de los ciudadanos venezolanos en Colombia. Siguen las oleadas de miles de personas que buscan mejor suerte o que van de paso hacia el sur del continente. El cambio en los requisitos migratorios en Perú y Ecuador, que en adelante les exigen el pasaporte para ingresar a esos países, ha visibilizado de nuevo este drama. En medio de la larga travesía que muchas veces es a pie, en ciudades colombianas como Bucaramanga, Bogotá y Cali. Se multiplican las escenas de madres e hijos que duermen en calles y en aceras. La travesía inicia en los puentes de Cúcuta o Paraguachón o en las trochas y pasos ilegales que son como poros en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay quienes terminan en Santa Marta o Barranquilla, donde muchos esta mañana amanecían en estas terrazas de alquiler. Madres y niños entre colchonetas, carpas y una inmensa incertidumbre. ¿Por qué vienes para acá? A buscar un mejor futuro. En Cúcuta son tan dolorosas las historias de los que llegan a pie desde Caracas y que no piensan parar, que hubo quien se organizara para recoger zapatos y entregárselos a los migrantes. Necesitan esos zapatos y un carácter a toda prueba para un viaje que es lo mismo que jugarse la vida metro a metro. Esta es la vía Cúcuta-Bucaramanga, el pasado martes 21 de agosto. Los que intentan hacerse camino al andar se demoran entre 4 y 5 días en el mismo recorrido que un carro le tomaría 5 o 6 horas. Llegan al Parque del Agua en Bucaramanga. Así se veía el miércoles este bello espacio de espejos y fuentes de agua. Así el jueves y así esta mañana de viernes. Dormir en el piso, tomar un poco de aliento, pedir algo para comer. Es el día a día de miles que apuran para llegar antes de que inicie la restricción migratoria que ahora les exige tener el pasaporte para ingresar a Perú y Ecuador. El viaje sigue, en bus o a pie rumbo a Bogotá. Los que tienen buena fortuna de abordar una flota encuentran este panorama en la terminal de Ciudad Salitre. ¿Sabes? No hemos bañado, tenemos como 2 o 3 días que no nos bañamos. Pero los errantes de la dictadura de Maduro van aquí por la mitad del camino, rumbo a Cali. En el camino, algunos se quedan y otros se encuentran, porque la errancia es de ida y vuelta. De paso por Colombia es porque tuve una calamidad familiar y debí regresar de Brasil. Allí estoy como refugiado. El último puerto en la ruta del drama es este, el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. Entre puente y puente han pasado semanas de hambre, frío, sol, errancia y necesidad, porque el tiempo se agota entre la necesidad de buscar un futuro y el requisito de tener un pasaporte. Veamos gráficamente hacia dónde han salido los venezolanos y las rutas que han seguido. La mayoría, como hemos visto, sale por tierra. Entran a Colombia por ciudades fronterizas como Cúcuta y Arauca. Siguen hacia Bogotá, la capital. Los que deciden continuar parten entonces hacia Ipiales, al suroccidente, con el objetivo de cruzar la frontera
hacia el Ecuador. Una cantidad considerable ha optado por cumplir tramos de este recorrido hasta territorio peruano y lo ha hecho a pie ante la falta de dinero. Otra ruta que toman los inmigrantes venezolanos es la de Brasil. Salen del sur de Venezuela hacia Boavista, la capital del estado de Roraima. Colombia, evidentemente, es el país que más personas ha recibido provenientes de Venezuela. Más de 1 millón de personas. En segundo lugar se encuentra Perú, con 280.000 venezolanos refugiados. En Ecuador suman 99.000 y en el estado brasileño de Roraima, 57.000. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solo en el primer semestre del año 2018, el gobierno peruano ha recibido ya 90.000 solicitudes de asilo por parte de los venezolanos. En el año 2017, esta cifra solo alcanzaba 33.149 solicitudes. Estados Unidos, en el año 2018, 9.506 y en el año 2017, 30.119. Brasil, en el año 2018, 6.917 y en 2017, 20.367. A esta hora de la tarde, quiero darle la bienvenida a Eric Olson, director adjunto del programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson. Señor Olson, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gusto estar con ustedes. Señor Olson, ¿cómo afrontar este éxodo masivo que saliendo desde Venezuela está copando espacios en toda la región? Sí, yo creo que es una situación que afecta a muchos países, no solo los países de los Andes y el Cono Sur, sino también en Centroamérica y el Caribe. Así que yo creo que es una emergencia, una crisis tan grande, tan amplia que hay que buscar una solución multilateral. Los países tienen que juntarse, hay que ver una solución. Ningún país puede resolver o responder a esta situación a solas. Colombia ha hecho mucho, obviamente, pero también Ecuador, Perú. Yo creo que todos necesitan hablar, conversar, llegar a acuerdos y tratar de resolver el problema, tanto el problema inmediato humanitario para los que están saliendo de Venezuela, pero también con la crisis política que está viviendo Venezuela también. Gracias. Ahora, evidentemente, digamos que la circunstancia humanitaria, que es prácticamente una emergencia para todos, es algo que está sobre la mesa. Hay una reunión convocada en Ecuador la primera semana de septiembre a nivel de cancilleres. Imaginamos que se va a insistir en tener una política conjunta que trate de dar soluciones para todos. Ahora, en cuanto a la crisis política, ¿cómo resolverla, no? Bueno, sí, claro. No digo que hay una solución fácil, no la hay. La crisis es profunda, ha existido en Venezuela por varios años ya. Pero yo creo que ahora no es solamente una crisis de Venezuela y venezolanos, pero ya se convierte en una crisis regional. Y los países que han vivido algunos efectos al principio, ahora están viviendo efectos mucho más profundos, mucho más serios. Y yo creo que ya es el momento donde la región tiene que tomar acción en conjunto. Con Venezuela sería lo preferible, pero si Venezuela y el gobierno venezolano no quiere aceptar, entonces ellos van a tener que tomar medidas propias en un contexto multilateral. No pueden hacerlo de manera unilateral, pero sí hay que tomar
ya esto como una crisis de primera categoría donde hay que tener una resolución multilateral. Si no, no solo van a sufrir los venezolanos, que ya lo están haciendo, sino los pueblos de la región, los caribeños, los centroamericanos, los latinoamericanos en general, van a sufrir esto personalmente. Evidentemente, además creo que ya se están presentando situaciones complicadas, difíciles, situaciones humanamente complicadas de manejar. Por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil, en el estado de Roraima, hace unos días, cuando un campamento de refugiados venezolanos fue atacado. Es decir, ¿cómo evitar este tipo de reacciones cuando también hay que entender que el flujo permanente de ciudadanos venezolanos llegando a estas ciudades que reciben un primer impacto también está desequilibrando la vida en cada uno de estos puntos? Sí, mira, esto pasa en todas estas crisis humanitarias y de refugiados. Yo viví en Centroamérica en los años 80, donde igualmente se sufrieron resultados en los países vecinos, en México, Honduras, por ejemplo. Los refugiados no son los culpables. Tenemos que entender que ellos huyen por una situación económica, una situación política, que ya no aguantan. Ellos no son los culpables, pero cuando ellos aparecen en Cúcuta, en lugares fronterizos de Ecuador y Perú y otros países, las comunidades locales en esos países también tienen que o viven esta crisis porque hay mucha demanda y para trabajo, demanda económica, hay asistencia internacional que les llega y afecta a la comunidad local. Entonces, por eso es necesario desde ya una respuesta de toda la comunidad internacional, porque las comunidades, las ciudades locales en Perú, Colombia, Ecuador, como digo, no pueden solucionar esto por sí solo. Es un problema mucho más allá de lo que ellos pueden resolver. Por eso hay que tener esta respuesta más internacional. Ahora, de apoyo no solo a los venezolanos, sino a las comunidades locales. Claro. Ahora, una última pregunta. Si esto definitivamente se convierte en el desafío, porque es un desafío para los gobiernos de la región, ¿por qué han tardado tanto en tomar una resolución conjunta? Quizás porque no vieron venir la dimensión del éxodo, porque no se imaginaron nunca la dimensión que iba a tomar esto con el paso del tiempo. Bueno, sí, en parte tiene algo que ver, que las esperanzas siempre eran que los venezolanos podrían resolver sus propios problemas sin alguna intervención. Y claro, es lo que todos esperaríamos, ¿no? Que los propios venezolanos en un proceso de diálogo, un proceso electoral, pudieran resolver. La otra cosa es que uno esperaría que el gobierno venezolano sería mínimamente razonable y viendo la catástrofe que es su economía y la situación política, aceptaría algunas reformas. Pero ellos siguen insistiendo que el problema es ajeno a ellos, que no tiene que ver con ellos. Entonces, en esos casos es realmente difícil. Si el gobierno está obsesionado con protegerse a sí mismo y no acepta la responsabilidad, pues difícilmente vecinos, otros países lo pueden resolver. Lamentablemente ahora ya
no hay opción para la comunidad internacional. Ya se vuelve una crisis no solo venezolana, sino de Colombia y los otros países, y ya no pueden esperar más. No digo que hay que ver una invasión ni nada, pero hay que ver alguna intervención aquí, política, pacífica, pero esto no puede seguir, porque ya los venezolanos han sufrido mucho y muchos de sus vecinos igualmente empiezan a sufrir. Quiero darle las gracias a Eric Olson, director adjunto del programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias. Gracias a usted por haber estado aquí. Son las 4:17. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día, aunque muchos de ellos hoy están interconectados con esto del éxodo venezolano. Es noticia el paro de maestros en Bolivia. Denuncian una presunta intervención del gobierno del presidente Evo Morales de incorporar al magisterio a profesionales venezolanos. La contratación de extranjeros, dicen, disminuiría la posibilidad de que un boliviano acceda a una fuente de trabajo. Actualmente serían al menos 15.000 desempleados en el sector. Saludamos a Paola Cuentas, quien tiene más información en La Paz. Paola. ¿Qué tal, amigos de la tarde? Según la denuncia del magisterio urbano, serían al menos 6.000 profesionales venezolanos los que llegarían a trabajar a este país. Es por ello que salieron a las calles. El gobierno pretende incorporar docentes venezolanos, becarios que han estado en esa ciudad para vulnerar nuestros reglamentos del escalafón con la pretensión de declarar profesión libre. Por eso exigimos el respeto a nuestros reglamentos del escalafón. Tenemos en este momento 15.000 maestros egresados de las normales quienes están sin fuentes laborales. Por eso estamos exigiendo al gobierno ítems de nueva creación. Dentro del discurso de Evo Morales ha manifestado que estamos en un país de bonanza. Sin embargo, no crea fuentes de empleo y tampoco paga a quienes han realizado las suplencias de maternidad. El tema llegó a instancias políticas. Los representantes de la oposición señalan que tendrían la misma información y cuestionan en caso de que se confirme. De ser evidente, obviamente, nosotros también asumiremos algunas medidas en defensa, primero, del magisterio boliviano y en defensa también de la soberanía de nuestro país, porque no podemos estar al servicio de otros profesionales que obviamente estarían desplazando a nuestros profesionales, principalmente a los profesores bolivianos. Desde el Ministerio de Educación aclaran que no existe ningún venezolano, son bolivianos que fueron en calidad de becarios hasta Venezuela y retornaron al país. Oficialistas recuerdan que existen derechos, el derecho al trabajo, por ejemplo. Un boliviano, cuando se profesionaliza o estudia en el exterior, pues tiene todo el derecho de trabajar aquí en su país. Me parece un acto un poco no adecuado y discriminatorio de parte de algunos dirigentes, bueno, que quieren restringir sus derechos a las hermanas jóvenes o profesionales que, bueno, por las circunstancias de la vida seguramente han tenido que estudiar en el exterior. Con todo, desde el Ejecutivo aclaran que ningún profesional ingresará a una fuente de empleo sin cumplir las normas establecidas. Califican la movilización del magisterio urbano como política y por ello aplicarán los descuentos día no trabajado, día no pagado. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Los dejo con más de la tarde. Y en Miami es noticia la reunión de venezolanos que llegan a los Estados Unidos con el congresista Mario Díaz Balart. El legislador reiteró que la dictadura de Nicolás Maduro es el cáncer que provoca este éxodo masivo. Saludamos a Carlos Rodríguez, quien tiene información. Carlos. Así, buenas tardes. El congresista Mario Díaz Balart visitó hoy la sede de la organización Raíces Venezolanas y ellos orientan y guían a los venezolanos que recién llegan a Miami huyendo del régimen de Nicolás Maduro con el propósito de tener un mejor futuro en Estados Unidos. Los días viernes son decenas de venezolanos los que se acercan a esta sede de Raíces Venezolanas buscando esa ayuda básica y necesaria. Dialogamos con el congresista Díaz Balart, asimismo Patricia Andrade, quien dirige Raíces Venezolanas, y asimismo con personas que han dejado todo en Venezuela y ahora están anhelando una mejor vida en la Unión Americana. No hay nada más difícil, más triste
que ver que la nación, su patria, no está en una situación de caos, de corrupción, o sea, donde se ha perdido ese gran país y ahora está en manos de un asesino, ¿no? De un régimen asesino. Y lo que estamos viendo es que obviamente las personas tienen que buscar otras formas de sobrevivir. Y ahí, bueno, estamos hablando ya de millones de venezolanos que se han tenido que ir. La solución real es la eliminación del cáncer que existe en Caracas, de ese régimen. Pero mientras tanto, obviamente, nosotros en el Congreso vamos a seguir insistiendo en hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos. Nos contactan y nosotros hacemos un estudio de la situación de las familias. Es un programa para familias que llegan sin recursos. Y este programa les provee lo básico, las cosas de cocina, hay ayuda desde embarazadas en adelante, se les provee de todo lo básico gratuitamente, no se les cobra un centavo. Nosotros llegamos acá el 17 de agosto. Llegué con mi familia, mis 3 hijos y mi esposo y la tía. Y bueno, venimos aquí llenos de esperanzas. Desde que llegamos y enviamos el correo, ellos nos atendieron muy bien. Enseguida nos llamaron y recibimos respuesta, pues, y aquí estamos. Nosotros vivimos en Maracaibo. Salí con mi esposo, con mis hijas, mis 3 hijas. A nosotros nos dijeron que podíamos aplicar para las raíces venezolanas, que era un grupo de venezolanos, de gente que nos ayudaban, nos podían dar recursos para nuestro hogar, para nuestros hijos. El recibimiento bien, esta es la primera ayuda que solicito. Tenemos muy poco tiempo acá, pues, y vamos a empezar a hacer el trámite de nuestra situación para legalizarnos acá. Y bien, pues una gran mayoría de venezolanos que se acercan a esta organización Raíces Venezolanas en el sector del Doral, en el sur de la Florida, pues se les orienta para aplicar a un asilo político y son remitidos a otras organizaciones que cuentan con abogados especialistas en inmigración, pues que se encargan de atender caso por caso. Esa es toda la información desde Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Es noticia Hawái, que está bajo amenaza por el huracán Lane. El ciclón, que ha bajado a categoría 2, acompañado de torrenciales lluvias y fuertes vientos, causa estragos en el archipiélago. El fenómeno, con vientos de más de 150 kilómetros por hora, aún no ha tocado tierra. Los equipos de rescate ya se enfrentan a inundaciones, desbordamientos de ríos y múltiples deslaves. El mandatario estadounidense Donald Trump aumenta la presión sobre su fiscal general Jeff Sessions, pidiéndole que investigue la corrupción de sus adversarios políticos. Sessions asegura que no se dejará influenciar por el presidente. Funcionarios en la Casa Blanca tiemblan en busca de una estrategia ante el fallo en contra del ex jefe de campaña del presidente por evasión fiscal y fraude bancario, y las declaraciones de su ex abogado que lo involucran en un crimen. ¿En qué podría terminar la investigación? Emiliana Molina tiene detalles. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Departamento de Justicia ha reiterado que un presidente en funciones no debería ser acusado de un delito. Funcionarios de la administración de Donald Trump han reiterado en ocasiones pasadas que el fiscal especial investigando la trama rusa, Robert Mueller, ha dicho que seguiría estas recomendaciones al pie de la letra. Si bien el mandatario estadounidense podría ser enjuiciado o acusado de un delito al terminar su puesto como presidente de Estados Unidos, anteriormente en la historia de Estados Unidos se han visto pocas ganas para enjuiciar a expresidentes. Por otro lado, el mandatario estadounidense se tomó a las redes sociales el día de hoy para criticar al fiscal general Jeff Sessions y también instarlo a que investigue a sus adversarios. El Departamento de Justicia no será influenciado indebidamente por consideraciones políticas. Jeff, esto es grandioso, lo que todo el mundo quiere, así que mira toda la corrupción en el otro lado, incluyendo correos electrónicos borrados, mentiras y filtraciones de Comey, conflictos de Mueller, McCabe, Strzok, Page, Orr. Excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, pasará 63 meses en la cárcel por información clasificada. Cielos, esto es patatas pequeñas comparado con lo que hizo Hillary Clinton. Tan injusto, Jeff. Doble moral.
Trump ha demostrado su gran frustración con el fiscal general Jeff Sessions, especialmente después de que Sessions decidiera retirarse de la investigación especial de la trama rusa por tener lazos con funcionarios en Moscú. Funcionarios del mandatario estadounidense también le han advertido de no despedir a Jeff Sessions. Esto primero porque sería mal visto ante los estadounidenses y segundo porque no cambiaría nada en la investigación especial de Robert Mueller. Eliminar al procurador general de pura frustración sería un error grave. Si lo remueve, no quiere decir que la investigación pararía, así que el presidente, por eso creo yo, no lo ha hecho. Las opciones se están acabando y las paredes se están cayendo. Creo que el presidente definitivamente se está poniendo nervioso. Esta semana ha mostrado que él es un co-conspirador y un gran caso de violación de finanzas de campaña. Y se está poniendo nervioso de que Jeff Sessions se haya recusado a sí mismo de cualquier rol y esté negándose a defenderlo, posiblemente este comportamiento criminal. El mandatario estadounidense podría tener serios problemas en las elecciones legislativas en noviembre si los demócratas logran tomar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, pues ahí podrían iniciar más investigaciones sobre posibles actos de corrupción y también podrían iniciar audiencias para destituirlo. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Y en medio de todo esto, el presidente Donald Trump advertía en una entrevista con la cadena Fox que en caso de que se llevase a juicio a su persona, los mercados pudiesen caer. Y de esto es que quiero conversar con nuestro próximo invitado, que ya está con nosotros, Alberto Bernal, analista económico, director de investigaciones de la firma de mercados Bultic. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación, Idalia, un placer estar contigo. Igualmente. Si el presidente fuese llevado, comencemos por allí, que es su frase, ¿no? A juicio político, ¿los mercados caerían, como lo advierte? Es probable, sí. Yo creo que los mercados definitivamente no les gusta nunca la incertidumbre política. Entonces, si llegamos a ver ese escenario, pues entonces obviamente podríamos tener pues bastante más estrés en los mercados financieros. A ver, Dani, esto ha pasado un par de veces y yo creo que la respuesta a esa pregunta que tú me estás haciendo muy seguramente la vamos a saber después de noviembre, después de las elecciones de medio término de noviembre. Y te voy a tratar de explicar básicamente, explicarle a la audiencia cuál sería el escenario, digamos, en el cual el presidente Trump estaría mucho más débil desde el punto de vista político. Y ese sería si los demócratas ganan el Senado y la Cámara de Representantes, ambas cámaras del Congreso. Si llega a suceder ese escenario, si los demócratas tienen poder sobre el Senado y sobre la Cámara de Representantes, yo creo que la situación de Trump se podría poner bastante más complicada. Sin embargo, si los republicanos logran mantener el Senado, que pareciera ser lo más probable, pareciera poco probable que el proceso de impeachment fuera a llegar a un final en el cual el presidente Trump tendría que renunciar, ¿no? Sí. Bueno, porque si algo no podemos negarle al presidente Trump, son las cifras de la economía, ¿no? Las estaba repasando antes de la entrevista contigo y, por ejemplo, él ha registrado la economía un crecimiento de 4.1% en este segundo trimestre, es decir, las cifras de desempleo. Estas cifras le acompañan. Claro, también la pregunta sería, ¿todo este éxito económico obedece tan solo a Trump? ¿A las medidas que él ha tomado, como la baja de impuestos, por ejemplo, o de regular algunos ítems? ¿Esto tiene que ver solo con él? No, claro que no, Dania. Hay que ser totalmente justos con la evidencia. Uno podría tener, yo personalmente tenía muchos desacuerdos con la política del presidente Obama, sobre todo en su tratamiento con el sector financiero, pero los números son los números. El presidente Obama toma la economía de Estados Unidos con una tasa de desempleo del 10%, llegando al 11%, y la devuelve con una tasa de desempleo del 4%. El presidente Trump recibe una economía con un desempleo del 4% y lo ha bajado al 3.8, 3.9. No quiero menospreciar
el incremento de empleo que ha habido digamos, desde que subió Trump al poder, pero claramente pasar de 10 a 4 es mucho mejor que pasar de 4 a 3, ¿no? En términos del cambio porcentual. El presidente Obama recibió una economía que estaba perdiendo 700.000, 800.000 empleos al mes, ¿cierto? Entonces recibe una economía bastante complicada y la entrega creciendo 200.000 empleos al mes, y el Trump la ha mantenido a 200.000 empleos al mes. Entonces, pues, a ver, tan justa con los líderes, pero yo creo que históricamente se va a ver que pues el presidente Obama sí reencauzó a la economía de Estados Unidos en una senda de crecimiento, y pues Trump, digamos que yo personalmente pienso que todo lo que ha tratado de hacer para tratar de disminuir la regulación extrema de Estados Unidos es una buena noticia. Creo que haber bajado los impuestos corporativos a las empresas es una buena noticia, pero sinceramente pienso que es poco probable que sea bueno que bajen los impuestos individuales. Ahora, por ejemplo, y la economía no es precisamente mi fuerte, pero uno puede hablar, Alberto, de tranquilidad de los mercados cuando se habla de guerra comercial, cuando se suben los aranceles, cuando se le complican las cosas a los aliados de Estados Unidos, a Europa, a Canadá, a México. Es decir, ¿podemos hablar de mercados tranquilos con todos estos sobresaltos que el presidente Trump le imprime a la economía? Yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Yo creo que es muy poco probable que todas estas cosas que estamos viendo desde el punto de vista de guerra comercial, etcétera, no vayan a tener un efecto negativo en la economía en algún momento. Entonces creo que hay que decirlo, es uno de los riesgos más importantes que tiene la economía mundial en este momento, y ojalá la administración Trump ya pronto decida no seguir con esta senda de confrontación, sobre todo confrontación, por ejemplo, con Alemania. Y yo sinceramente nunca he entendido por qué razón Estados Unidos tiene que tener una confrontación con Alemania cuando Estados Unidos realmente no tiene un déficit de comercio con Alemania. Si uno incluye el comercio de servicios, que es lo que uno debe hacer, Estados Unidos le vende más productos a Alemania de los que Alemania le vende a Estados Unidos. Entonces creo que es un error muy importante, un gran error, no incluir eso dentro del pensamiento y dentro de las decisiones que vaya a tomar la administración de aquí en adelante. Bueno, es decir, lo sabrán ustedes mejor, pero he leído, por ejemplo, algunos analistas económicos, Alberto, que señalan que el presidente Trump realmente así entiende la política, es decir, bien en el área económica, bien en el militar, bien en el plano diplomático. Para él, la cotidianidad es confrontacional. Claro que sí, y yo creo que pues eso es una parte de lo que es él, ¿no? Como dices tú, Trump es una persona que le gustan estas confrontaciones, y entonces pues por esa razón creo que pues nos vamos a tener, o nos hemos tenido que ir acostumbrando poco a poco a su forma de ser, a la forma del presidente Trump de reaccionar y de actuar ante las dinámicas internacionales. Entonces es una persona muy poco ortodoxa comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero pues como decimos los colombianos, y Dania, es lo que hay, eso no va a cambiar. Y lo que tenemos que pensar, o lo que tenemos que tratar de lograr, o por lo menos esperar en el mediano plazo, es que todas estas actitudes que se han visto desde el punto de vista de la política internacional de la administración Trump no vayan a tener demasiadas malas noticias en cuanto al crecimiento futuro, porque, como te digo, yo personalmente pienso que no hay nada gratis en esta vida, y si tú te pones a darte golpes con Alemania, con Francia, con Italia, con etcétera, etcétera, por cosas que realmente no son lógicas, pues eventualmente vas a cometer un error, y los errores siempre tienen consecuencias negativas. Así es. Para muchos algunas de las medidas que el presidente Trump ha tomado pueden ser un boomerang que en algún momento se devuelve. Alberto, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias por la invitación, mil saludos a la audiencia. Muy buena tarde para ti. Seguimos con más en la tarde de hoy cuando son las 4:42 en Quito. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a tomar acciones en contra de propiedades y dineros pertenecientes a testaferros del madurismo, acusados de lavar alrededor de $1.200 millones de fondos provenientes de Venezuela. La mayoría de las suntuosas propiedades congeladas por fiscales se encuentran ubicadas en exclusivos sectores en el sur de la Florida, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Miami. Paola Serna tiene información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El costo aproximado de estas propiedades, que serían cerca de 11 tan solo aquí en el sur de la Florida, sería de alrededor de unos $30 millones. 2 fincas de caballo en la localidad de Wellington, esto es al norte del condado Miami-Dade, y las que tuvimos la oportunidad de recorrer el día de hoy, ubicadas entre Miami Beach y la ciudad de Miami. Una en la popular Torre Porsche, una exclusiva torre donde el más barato de los apartamentos llega a costar cerca de $5 millones, y de ahí en adelante también 3 apartamentos en el área de Miami Beach, específicamente en la zona de South Beach, el sur de Miami Beach, un apartamento en el área financiera de Brickell, 3 casas en la exclusiva zona de Coco Plum y también un lote. Son algunas de las propiedades que en este momento se encuentran congeladas, dada la orden por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida de tomar acciones en contra de lo que son las propiedades y también las cuentas de estos 9 individuos que han sido acusados en el caso que se conoce como los bolichicos por lavar cerca de $1.200 millones procedentes del gobierno venezolano. Esto, por supuesto, tiene muchísimas implicaciones y muchos inconvenientes también, incluso para los residentes del sur de la Florida, como explicó el agente especial John Tobón a nuestras cámaras. Es un problema bastante grande, no solamente por el ingreso de este dinero, dineros digamos que cuestionables al sistema inmobiliario, pero también porque tienen un efecto social, o sea, suben los precios. Miami en este momento es una de las ciudades más caras en cuanto a finca raíz. El salario que una persona, el salario mínimo no alcanza para que una persona normal pueda vivir dentro de la ciudad de Miami. Las autoridades federales de los Estados Unidos ya tienen en su poder cerca de $45 millones y es importante destacar que las propiedades serían confiscadas si los individuos a quienes se les han congelado estos predios resultan culpables de las acusaciones. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y en Nueva York, una familia hispana está desesperada. Un padre y su hijo llegaron a los Estados Unidos procedentes de Colombia, planeaban pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando su hijo desapareció misteriosamente. Julio Sebastián Muñoz, de 22 años, salió del lugar donde se hospedaba y hasta el momento no hay rastros de su paradero. Violeta Bastardo tiene información. Violeta. Muy buenas tardes. Estas vacaciones para esta familia se han convertido en pesadilla. Están pidiendo la colaboración del público para localizar al joven que le apasiona la música. Julio Muñoz salió de Bogotá, Colombia, el 24 de julio junto a Lionel, su padre. Era un viaje de negocios y también de placer. Su primera parada fue Miami. Y pues allá estuvimos, paseamos, pero habló con una amiga de la universidad que venía para Nueva York a unos conciertos de jazz, le encanta el jazz. Tomó un avión rumbo a la Gran Manzana. Allí se reuniría con una prima. 2 días más tarde salió del lugar. Y madrugó y se fue a las 7 de la mañana. Se llevó un ukelele que tiene, el pasaporte, el dinero, el celular. Desde entonces perdieron contacto con él. Ese día yo le escribí, lo llamaba, nunca contestó. A las 6 de la tarde quedó sin batería y nunca más se supo de él. Julio, quien es un estudiante de música en Colombia, sufre de un trastorno bipolar afectivo. La familia está preocupada porque necesita de medicamentos. ¿Y cuál es su petición en el día de hoy?
que por favor si lo llegan a ver, si llegan a saber algo de él, que se comuniquen al teléfono mío 786-212-9783. Cualquier información, no duden en comunicarse con las autoridades. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Seguimos con más en el programa de hoy, seguimos con más de la tarde cuando son exactamente las 5:59 minutos en la costa este y también en Caracas. La crisis que representa el éxodo de venezolanos en la región es el tema que retomamos. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, ha asegurado que las medidas adoptadas por Ecuador y Perú para contener el paso de venezolanos a sus países no son efectivas. El temor de las autoridades radica en que se abran más pasos ilegales a través de las fronteras. De acuerdo con Kruger, las medidas de los gobiernos de Ecuador y Perú no van a parar la migración. La migración que se está dando en Venezuela es por hambre, por temas de salud, y el hecho de solicitar o no este tipo de documento no va a parar este fenómeno migratorio. Lo único que va a generar es una migración irregular. Aseguró que cualquier medida de choque debe ser tomada regionalmente. Estas medidas del señor Maduro de expulsión migratoria no son responsabilidad ni de Ecuador ni de Perú, pero tampoco son de Colombia. Agregó que de la población venezolana que está ingresando a Colombia, solo el 10% está utilizando el pasaporte. Este año se han movilizado cerca de 600.000 venezolanos a través de la frontera sur. Lo que quizás las autoridades de otros países no tengan suficientemente claro es el viacrucis que significa obtener un pasaporte en Venezuela. Actualmente es casi imposible contar con este documento, que hoy la mayoría desea para buscar mejores condiciones de vida en otros países. En este momento, el régimen de Nicolás Maduro solo expide prórrogas, no hay nuevas emisiones de pasaportes. Carolina Bigot, en Caracas, tiene el informe. 2 años tramitando el pasaporte. Esta larga fila en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería en el centro de Caracas es muestra de la desesperación de los venezolanos por abandonar el país. Frank viajó 12 horas desde Maracaibo para sacarse su pasaporte. Hace la cola sin saber si lo obtendrá. ¿Qué te dicen? Que espere, que en 15 días me resuelven y nada. ¿Por qué te estás sacando el pasaporte? Porque necesito irme. Y esto no se aguanta. No hay trabajo, si conseguí un trabajo no te rinde para nada. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que darían prórrogas del documento, pues no cuentan con material. Sin embargo, esta medida tampoco ha sido efectiva. Mientras tanto, el tiempo y la desesperación van corriendo. Frank quiere y necesita emigrar a Madrid. ¿A dónde te quieres ir? A Madrid. Desánimo, o sea, tanto tiempo para uno que esto es algo que debería tenerlo sin hacer tanta cola, sin nada. Tanto protocolo, pues. Siendo venezolano era para que uno llegara a su cédula, bueno, aquí te toma tu pasaporte, pues pagar lo que se tiene que pagar y ya está. Como es común, la extorsión se aprovecha de la necesidad. Hasta $5.000 pueden cobrar en Venezuela gestores para obtener el pasaporte, monto impagable para Frank. No tengo para pagarle a alguien de que me ayude con eso. ¿Cuánto te están cobrando por sacarlo ahorita? En dólares, $50, $100, hay veces dicen que hasta $1.000, no sé. ¿Y para ti eso? No, es imposible, no los tengo. Según organizaciones no gubernamentales, aproximadamente a 4 millones asciende la diáspora actualmente acá en Venezuela. Los países donde mayormente han emigrado los venezolanos son Perú, Colombia y Ecuador. Las autoridades de estas naciones se reúnen, pues solicitarán pasaporte a quienes también pretendan cruzar la frontera. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot para la tarde de NTN 24. Gracias, Carolina, por la información. Volvamos con las historias. Con las historias y los rostros de esta noticia que nos ocupa, el éxodo venezolano. En Cali, al suroccidente de Colombia, llegan a diario 400 venezolanos, mujeres, hombres, niños. Algunos se han tenido que devolver de la frontera con Ecuador por no tener pasaporte. Hoy, el ejército y la policía les llevaron ayuda. Policía y ejército entregaron alimentos, medicinas y prendas de vestir a un centenar de migrantes venezolanos que acampan en las afueras de la terminal de transportes de Cali. Le agradecemos mucho a esa Fuerza Armada, contrario a la Fuerza Armada de nuestro país. Regresaron de Tulcán, donde la exigencia de pasaporte para su ingreso los tomó por sorpresa. Uno podía pasar, pero si tenía la carta sellada, para que se la sellaran en Perú. Si no la tenía sellada, no se la sellaban en Perú. Entonces ibas a quedar ilegal de todas formas.
Asegura Carlos que al menos 1000 compatriotas debieron declinar la ruta hacia Perú y Chile y retornar a Cali, donde algunos son abordados con tentadoras ofertas al margen de la ley. Le estamos diciendo que no se vayan a prestar para ningún grupo subversivo, que no vayan a permitir que los lleven a otras partes. En septiembre sería habilitado de nuevo el albergue para atender a esta población, mientras la iglesia no descarta la idea de construir viviendas para mitigar la crisis migratoria que vive la ciudad. La costa norte colombiana también registra presencia de migrantes. En los andenes de las calles de Barranquilla y de Soledad duermen decenas de venezolanos. Hasta los niños viven a la intemperie. La noche fue larga, no por falta de sueño o por cansancio, sino por la lluvia que impidió que pudieran acomodarse temprano en las terrazas de las casas del barrio La Inmaculada de Soledad. En sus calles, a la intemperie, duermen porque no tienen a dónde ir. Porque es algo inhumano, están durmiendo en la calle, no tienen cómo bañarse, no tienen dónde hacer sus necesidades. Algunos con niños, incluso algunos de brazos que protegen en frágiles carpas, en los colchones de cemento. Muy caro para nosotros y aquí lo que hacemos de ganar es para, más que todo para comer, pues, ¿me entiendes? No tenemos la posibilidad ni comprar nada, ni para ir a tomarse un refresco. El sol sale y la esquina se vuelve el punto de reunión frente a la terminal. Con las mujeres son más pasivos, no nos maltratan ni nada, pero en vez de llegar a espacio público y también nos manda a quitar del paso. Esta es la lucha diaria por sobrevivir de cientos de venezolanos en Barranquilla que esperan regresar a su casa luego de que esta pesadilla por fin termine. La triste realidad de estos inmigrantes despierta a su paso solidaridad. En Ipiales, en Nariño, al occidente de Colombia, les entregaron alimentos y bebidas. El frío y el hambre agobian a los venezolanos que a diario llegan a la frontera con Ecuador, pero el drama de muchos de ellos se agudiza cuando intentan cruzarla porque no tienen pasaporte. Duermen a la intemperie y la solidaridad de los habitantes de Rumichaca es de gran ayuda. Es una gran ayuda para nosotros los venezolanos porque sinceramente estamos pasando por un momento muy difícil. Aquí vemos mucho que no hemos comido nada y este poquito aporte de alimento es una gran bendición. No habíamos comido, pero ahorita llegó un señor y nos dio un almuerzo para mi hermana y mi otro hermano que están allá. Son cientos de venezolanos que a diario hacen largas filas para poder pasar a Ecuador y Perú. Su drama sensibiliza. Estamos entregando unas galletas y jugos que lo hacemos con todo cariño, hoy por ellos y mañana por quién será. Es algo bonito poder compartir algo con nosotros, con los venezolanos. Estos actos de generosidad conmueven por los hombres y las mujeres que han caminado por más de 15 días para llegar a la frontera y dejar atrás la dura realidad que viven en su país. Muy amable, me encanta, pues. Mucha ayuda, pues nos están ayudando demasiado. Hoy por ellos y mañana por nosotros, decía la persona que estaba repartiendo galletas y jugo. Y esa es la realidad, ¿no? Nunca se sabe a quién le toca una circunstancia como la que actualmente atraviesa Venezuela. Brasil es también uno de los países que más ha recibido venezolanos en el último año. Pese a los ataques de xenofobia, el gobierno, hasta ahora, ha asegurado que mantendrá las fronteras abiertas. Su casa, cualquier espacio al lado de la calle. Sus muebles, tablas sobre piedra. Policía militar con... Su cama, el piso. Sus tendederos, cercas y palos. Su esperanza, tener en otro país las oportunidades que en el suyo les arrebataron. Le pido a Dios que consigamos trabajo. Los niños apuran el paso detrás de sus padres y se niegan a dejar lo que les da un poco de alegría en medio de un viaje forzado. Tenemos que conseguir, buscar para que ellos puedan comer y nosotros poder comer. En Pacaraima, frontera entre Brasil y Venezuela, hay miedo por ataques de xenofobia, como el ocurrido recientemente cuando los habitantes quemaron carpas y obligaron a los venezolanos a salir del municipio. Los brasileros andaban pendientes por aquí buscando cómo hacer lo mismo que hicieron en Pacaraima. Los indígenas también huyen de la crisis. Los guaraos fueron acogidos en albergues. Son 426 personas sobreviviendo en muy duras condiciones. Brasil aseguró que por ahora no le cerrará las puertas a los inmigrantes. Cuando todo esto pase, seremos recibidos en Venezuela como un país que fue hermano y que estuvo en la hora de dolor. Se calcula que entre 2017 y lo que va del año han llegado a Brasil cerca de 120.000 venezolanos.
Y en relación a este tema, al tema del éxodo, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que el éxodo no acabará hasta que termine la dictadura de Maduro. En una entrevista concedida a la BBC de Londres, el presidente Duque pidió elecciones libres para los venezolanos. The important thing at this moment is that if the dictatorship does not end, the migration will not stop. And that's why, using all the diplomatic approaches necessary, we have to isolate the regime and ask for free elections. Y en Ginebra, la oficina de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, la Oficina para los Refugiados, envió un mensaje a los países de América Latina que reciben a estos inmigrantes. Ha pedido a los gobiernos respetar los derechos de los ciudadanos que huyen en medio de esta crisis. Hacemos un llamado para que se respete a los refugiados y migrantes en América Latina. Nos preocupan estos recientes eventos y manifestaciones contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en algunos países de América Latina. Quiero saludar en esta parte del programa a Antonio Ledesma, líder de la oposición venezolana, exalcalde metropolitano, hoy en el exilio. Antonio, bienvenido a la tarde. Gracias una vez más por acompañarnos. Igual, Dani, un abrazo para ti. Por supuesto, la infaltable salutación a todos los televidentes, pero muy especialmente a la diáspora que nos está viendo en este momento en todas partes del mundo. Porque como te lo dije hace unos días, esta entrevista seguramente está siendo sintonizada y vista por muchos venezolanos que están esparcidos por los 4 costados del planeta. Antonio, quería conversar contigo porque te he visto activo en redes sociales y sobre todo muy ocupado en el tema de la diáspora. En esta hora tan particular para el pueblo venezolano, ¿qué piden a las autoridades de otros países? En primer lugar, comprensión, que estamos hablando de más de 4 millones de seres humanos, es el 12% de la población nacional. Estamos hablando de mujeres de todas las edades, de hombres de todos los sectores sociales, estamos hablando de niños, estamos hablando de familias que se parten, un pedazo queda en Venezuela y otro se va rumbo a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina y a cualquier otro lugar del universo. Estamos hablando de un peregrinaje de millones de personas martirizadas que no salimos a hacer turismo. No es que nos salimos de Venezuela para dejarle allá el problema a los que se quedan allá. No, hay gente que huye de la hambruna, huye de la persecución del hampa común. Hay gente que se va porque tiene la angustia de que se le va a morir un ser querido porque no hay medicina. Y el impacto que hay en Colombia, el impacto que hay en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, por supuesto que es muy grande, de muchas proporciones, porque no estamos hablando de una diáspora sencilla, estamos hablando de un éxodo de millones de personas que le van a disputar el empleo al colombiano, que le van a disputar el puesto, el pupitre en el colegio al peruano, que van a disputarle al médico en el quirófano de Buenos Aires del Hospital de Chile, porque, como lo han dicho los presidentes con los que hemos podido conversar, ellos han constatado que lo que ha salido de Venezuela es gente buena, es gente trabajadora, es gente con un nivel profesional envidiable, porque estamos hablando de ese talento humano que formó la democracia. Antonio, el gobierno del Ecuador ha convocado una reunión de cancilleres para los próximos días. ¿Se debe insistir en la búsqueda de una política regional conjunta? Es posible y es recomendable que se hagan todo este tipo de análisis y se busquen soluciones. Este fue un planteamiento que le hicimos nosotros al canciller de México, al vicecanciller a Luis de Alba, cuando acudimos a la capital mexicana en ocasión de celebrarse la cumbre de Lima el 14 de mayo de este año. Y dijimos que así como hay reuniones de la cumbre de Lima para analizar el problema político, también nosotros creemos necesario que debe hacerse un esfuerzo de articular políticas migratorias para tratar de atender este problema humano que representa para una persona no tener pasaporte. Nosotros entendemos, por supuesto, la angustia que tienen las autoridades de Perú o de Chile o de Ecuador
Pero ¿cómo se le puede pedir pasaporte a un ciudadano al que le niegan ese documento? Bien se sabe que en Venezuela conseguir un pasaporte es tan difícil como conseguir un pote de leche o como conseguir un antibiótico, porque han cerrado las oficinas, porque han caotizado las oficinas, porque esas oficinas están en manos de gente corrompida o de gente simplemente que actúa con ojeriza política. Y a los ciudadanos se les niega no solamente el pasaporte, sino hasta la propia cédula de identidad. Y lo que hablamos con el presidente Piñera, se logró dictar un estatuto especial para el caso de Venezuela. Lo hablamos con el presidente Macri, también se avanzó en ese sentido, y lo mismo hizo en su oportunidad el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y esas iniciativas han sido renovadas por las autoridades peruanas. Nuestros equipos están trabajando en todas estas zonas para ver cómo se logra establecer un mecanismo que entienda y favorezca la angustia y las necesidades de los millones o miles de venezolanos que están esparcidos por este cono sur. Ahora, Antonio, absurdo sería no entender el colapso que este flujo permanente de gente está causando en los países a donde está llegando. Claro, si tú pretendieras meter en el estudio de televisión donde tú haces tu programa, meter simultáneamente, en vez de 2 o 3 entrevistados, meter 100 entrevistados. Eso colapsa el estudio de televisión. Es como que si tú pretendieras meter en un quirófano a una parturienta y entonces metes, en vez de una parturienta, metes a 10 parturientas. O sea, es una situación difícil y pedimos comprensión porque la situación de Venezuela también es muy singular. En ninguna parte del mundo en este momento hay una crisis humanitaria de la dimensión que estamos viviendo en Venezuela. En ninguna parte del mundo se da un régimen con las características que tiene el régimen de Venezuela. Porque hay gobiernos donde hay dictadores, hay gobiernos donde hay genocidas, pero en el caso de Venezuela no solamente estamos hablando de una dictadura, sino de una tiranía arbitraria. Estamos hablando de tiranos que son corruptos, que son genocidas, que están metidos con el narcotráfico, en pocas palabras, de una mafia. Venezuela está secuestrada por una mafia. Y lo que estamos pidiendo a los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Chile, sí, de Perú, de Argentina, entre otros, es que comprendan esta situación como ellos lo han internalizado, claro, tanto así que fíjate lo que han dicho los presidentes de Argentina, de Chile, de Perú, el nuevo presidente de Paraguay, Duque de Colombia, que van a apoyar el informe del presidente, del señor Almagro en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, esta situación aspiramos que sea pasajera, porque muy pronto debe caer la dictadura de Maduro, pero que mientras dure esta agonía de los venezolanos, haya la comprensión para darles la residencia temporal, el permiso de trabajo, la asistencia social y de educación y de salud a las familias que están emigrando y que se puedan canalizar eficientemente los recursos que están aportando Estados Unidos, Canadá, Suiza, la Unión Europea, y que se tomen en cuenta los aportes de ACNUR, de Cáritas, de la Cruz Roja Internacional, de las organizaciones que se han instalado en estos puntos fronterizos donde hay albergues para atender como Dios manda a estos seres humanos. Antonio, gracias como siempre por acompañarnos, gracias por estos minutos para NTN 24. Muchas gracias, y a los venezolanos que estamos en la diáspora, mi palabra de aliento para que resistan, para que no se rindan, para que no sientan vergüenza por estar en la diáspora. Estamos en el exilio forzosamente, nuestro corazón y nuestro pensamiento está allá en Venezuela. Gracias, Antonio Ledesma, por estar con nosotros en NTN 24. Tras cumplirse 17 días de la detención del diputado a la Asamblea Nacional Venezolana Juan Requesens, los familiares denuncian la violación sistemática de sus derechos. El Servicio de Inteligencia no ha permitido que pueda ser asistido jurídicamente por sus abogados. Juan Guillermo Requesens, padre del parlamentario, señaló que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que Nicolás Maduro es responsable de la integridad física de su hijo. Oliver Fernández tiene este informe en Caracas antes de ir a la pausa. Juan Guillermo Requesens no solo es padre del parlamentario Juan Requesens, también es médico. Exige una evaluación inmediata con los especialistas que decida la familia. Simplemente como padre y como médico exijo que mi hijo sea evaluado por los médicos que yo decida como familiar, o que la familia decida. No me van a imponer a nadie.
porque desde el momento en que fue la desaparición forzosa, y sigue, porque lo que él fue víctima y mi hija de una desaparición forzosa, no hemos sabido nada de él, donde se violentaron todos sus derechos, donde se violentó su condición, ese privilegio como diputado con inmunidad parlamentaria. Y debo decir, Juan sigue siendo diputado de la Asamblea Nacional y con su inmunidad parlamentaria intacta. Juan Requesens es paciente bariátrico. Su médico, el doctor Ricardo Alfonso, aseguró que el diputado, mientras no reciba el tratamiento adecuado, su vida está comprometida. Estos pacientes, insisto, son pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos, si no son bien tratados, pueden morirse, pueden fallecer. 17 días han pasado de lo que han considerado un secuestro hacia el diputado Requesens. Sus colegas parlamentarios entregaron un informe detallado de las violaciones a sus derechos ante la Nunciatura Apostólica. Esta violación flagrante a la Constitución que se está dando hoy en Venezuela. Porque no se trata solamente de un diputado, se trata de que esto es una muestra fehaciente de cómo en Venezuela se mal utilizan las instituciones para recubrir con manto de legalidad acciones absolutamente políticas, para cubrir con manto de sentencia, con mando de órdenes judiciales, decisiones y acciones absolutamente arbitrarias y que van en contra de todos los preceptos constitucionales y sobre todo que van en contra de los derechos humanos. Lo que ha sucedido con Juan no es más que una violación de los derechos humanos reiterada hacia él, hacia sus familiares. El diputado Juan Miguel Mateus pidió la liberación inmediata del diputado Requesens, también que sea reincorporado a sus funciones como representante del pueblo del Táchira. Es que la solidaridad internacional es definitiva. Hemos acudido a múltiples instancias de protección de derechos fundamentales para pedir no solo que se proteja la libertad personal, la integridad personal del diputado Juan Requesens, sino que se le permita reintegrarse cuanto antes al ejercicio de su función parlamentaria, y creo que eso, como decía el diputado Medina, comienza con una voz muy en firme el día de hoy ante la Nunciatura Apostólica. El informe será llevado a las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como también a las embajadas que hacen vida en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. La situación en Nicaragua sigue preocupando a la comunidad internacional y los medios, tanto los medios locales como los medios internacionales, nos ocupamos a diario de lo que allí ocurre. Para muchos puede parecer que la represión ha cesado. Sin embargo, pareciera haber tomado otro rostro, pareciera tener otra dinámica al día de hoy. Por eso quiero saludar, para conversar de este tema, quiero saludar a Marco Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH en Nicaragua. Señor Carmona, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes por la situación de Nicaragua y le agradecemos en nombre del pueblo de Nicaragua por esa preocupación. Al día de hoy, señor Carmona, ¿cuál es la estadística de presos políticos que ustedes están manejando? Bueno, nosotros como CPDH pues vamos a destacar que hay una violación absoluta a los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Y con relación a las personas, a los jóvenes, en su gran mayoría son jóvenes que están siendo detenidos, pues nosotros podemos señalar que anda alrededor de 300 jóvenes que están siendo procesados y muchos de ellos todavía no se les ha abierto proceso, a pesar de que ya deberían de estar en libertad después de 48 horas que establece el código, ¿verdad? Dentro de estas 300 personas, la CPDH estamos llevando alrededor de 120 defensas que definitivamente hemos observado cómo el sistema está confabulando contra las personas que de una u otra manera participaron en esta protesta cívica, en donde se le están violando todos sus derechos y garantías constitucionales, se le está violentando todo el debido proceso y es una situación de mucho estrés en cuanto a que a los privados de libertad, a las personas que están siendo detenidas, además de que están detenidas, están siendo torturadas. No se le está garantizando su medicamento, no se le está garantizando la paquetería que las familias le hacen entrega semanal y más bien se están quedando con ellos
los funcionarios del sistema penitenciario. Ahora, señor Carmona, ¿cuál sería el estatus legal de estos jóvenes detenidos, pero no procesados? Bueno, para nosotros ya hay una detención ilegal, porque nuestras leyes establecen que después de 48 horas debe de ponerse en libertad, y muchos de ellos tienen ya varios días, varias semanas de estar detenidos y no se les ha abierto proceso. De tal manera que es una violación a sus derechos humanos en cuanto a que ya debería de gozar orden de libertad. Aun cuando nosotros hemos procedido a preparar recursos de exhibición personal, el problema es que no hay personas o abogados dispuestos a que puedan ejercer la orden de decir, el Tribunal de Apelación da lugar a que se le nombre un juez ejecutor. Sin embargo, los jueces ejecutores son personas particulares y la gran mayoría de estos jueces de ejecución no están dando ese servicio a la ciudadanía, y muchos de los que ellos están asignando ya no ejercen esta profesión, de tal manera que también es una manipulación del sistema para darle más larga al asunto y que puedan permanecer más tiempo detenidos. Eso pasa igual con las personas que nosotros estamos llevando los procesos, porque el sistema como tal le ha abierto un proceso, y la tipificación de los delitos es por terrorismo, narcoactividad y una serie de delitos que definitivamente que se le imputa, que nos ha asombrado, pero pareciera también que ya hay un modelo, solo llegan a cambiarle el nombre, la fecha y algunos datos específicos, porque la gran mayoría, sin temor a equivocarnos, más del 95% de todos los que están siendo procesados, definitivamente ya hay un mismo formato, un mismo esquema en donde se le pone terrorismo, crimen organizado, obstaculización al trabajo de la policía, tendencia ilegal de armas, desorden público, bueno, una serie de argumentos que no tiene ningún sentido y ninguna razón, ¿verdad? Pero realmente, por eso nosotros señalamos que hay una violación absoluta de los derechos humanos, porque las personas que están siendo procesadas y las personas que están detenidas no le están haciendo, por ejemplo, las audiencias como debe ser, orales y públicas. Aquí la están haciendo a puertas cerradas, y en muchos de los casos los están llevando sin derecho a la defensa, lo cual no le permite al abogado defensor que la persona afectada pueda ejercer ese derecho que como ciudadanos tenemos derecho a buscar a nuestros abogados particulares. Ahora, mucha gente puede pensar, señor Carmona, que en Nicaragua la represión ha disminuido. Creo más bien que la represión de hoy es burocrática, es decir, consiste en la criminalización de aquellos que han participado en protesta o se han atrevido a levantar la voz. Definitivamente, hay una criminalización de las protestas de los hombres, las mujeres, los jóvenes, que de una u otra manera se vieron involucradas, pero además de que ya hay una lista de ciudadanos que andan, como nosotros decimos, en una cacería de brujas, ¿verdad? Por grupos de la policía y los grupos paramilitares, definitivamente andan irrumpiendo sin orden de captura, sin allanando las casas, sin ninguna orden judicial, y lógicamente estos señores andan amenazando y amedrentando. Las personas que se opongan o le nieguen el derecho a entrar a su casa, pues definitivamente está objeto a que la detengan y que sea sometida a actos crueles e inhumanos, ¿verdad? Estamos viendo también en estos últimos días cómo también los hombres y mujeres de prensa están siendo asediados, amenazados, y ya hay pretensiones de controlar a un canal de mayor audiencia como el Canal 10, que ha tenido una línea editorial firme, comprometida con los nicaragüenses, y a los mismos trabajadores, periodistas, a los hombres y mujeres de prensa están siendo amenazados, y hay interés de silenciar este medio de comunicación. ¿Han recibido, señor Carmona,
y esto me parece importante, ¿han recibido ustedes denuncias de torturas y abusos de las personas detenidas? Claro, nosotros desde el contexto de la protesta ciudadana contabilizamos que hubieron más de casi alrededor de 1.400 personas detenidas. Sin embargo, estas personas fueron detenidas en las cárceles de auxilio judicial, mejor conocida como el Chipote, que esta es una cárcel de tortura bien conocida por todos los nicaragüenses e incluso por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta a ellos se le ha negado el ingreso. También otra de los centros penitenciarios, como es la cárcel La Modelo, se ha vuelto un centro de tortura para las personas. Y en este caso, de esas 1.400 personas que fueron detenidas y muchos de ellos están siendo procesados, nosotros tenemos alrededor de 90 denuncias que se atrevieron las personas a denunciar, porque la gran mayoría cuando salen de estas cárceles tienen temor a hablar, tienen temor a comentarles lo que les ha sucedido o dejar documentado este abuso, porque ellos lo que dicen, no, ya estoy libre, no quiero volver a saber absolutamente nada. Es decir, hay un proceso de intimidación en donde las personas que nos han denunciado las torturas nos han expresado que haya habido choques eléctricos, los ponen de rodillas a que hagan, que corran. Bueno, son tratos inhumanos, crueles y degradantes los que se están utilizando aquí en nuestro país en cuanto a las torturas. Pero reitero que esas 90 personas que tuvieron el valor de decir lo que les hicieron y lo que le estaban haciendo al resto de las personas, definitivamente que muchos de ellos ya también han migrado a otro país producto de la amenaza y el mismo asedio, porque una de las amenazas es que le dicen, si ustedes denuncian esto, le vamos a matar a toda su familia, le vamos a matar, ya sabemos dónde vive, ya sabemos cuántos hijos tiene. Entonces es una situación que para muchos hombres y mujeres que no están preparados a esta acción, definitivamente busca la manera como migrar para otro país. Y prueba de eso es que hay más de 23.000 nicaragüenses que han salido de nuestro país producto del asedio, la amenaza y las mismas torturas que son objeto los nicaragüenses. Ahora, claro, además es el éxodo que va a Costa Rica. Ahora, ¿dónde queda el abuso sexual particularmente? Sí, nosotros como CPDH hemos recibido un par de denuncias en donde definitivamente los testimonios son dramáticos. Hay una persona que fue violada por 8 individuos paramilitares, ¿verdad? Y definitivamente esto se dio a inicio de las protestas, pero tuvo el valor esta jovencita de denunciarlo hace un par de semanas atrás, pero lógicamente lo hace con el fin de dejar documentado este abuso, esta violación, ¿verdad? Pero ella, al igual que muchos otros nicaragüenses, tienen mucho temor, mucho miedo. También tenemos que en las cárceles de auxilio judicial, como mejor conocida como el Chipote, también han sido violadas, han sido abusadas sexualmente por personas que están dentro de estas cárceles, que son miembros de la policía. Hasta el día de ayer, el día de antier, aquí un niño de apenas 14 años, un grupo de 8 a 10 policías lo detuvieron, lo interrogaron, le pusieron un arma en su cabeza, un fusil AK, y le marcaron su brazo con las letras del FSLN y se la marcaron, él señala, con una jeringa. Esto lógicamente son actos, como reitero, actos crueles y inhumanos, y esto definitivamente Nicaragua, a pesar de que ha suscrito convenios y tratados internacionales para erradicar la tortura, se ha vuelto el Estado y esta policía los mayores torturadores del pueblo de Nicaragua. Esa imagen es una imagen muy dura, vemos perfectamente en el brazo del niño cómo tiene marcado las siglas del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con una jeringa, como ha dicho el señor Carmona, fue marcado el brazo de este niño. Señor Carmona,
Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua. Gracias por estar en la tarde. Gracias a ustedes. Continuamos con más en la tarde de hoy y ya casi por terminar el programa vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Rosso. Hoy es viernes de cine. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la nueva invitación. Un viernes de cine bastante flojo, le cuento. En agosto en Europa y en Estados Unidos, que son los principales mercados, la gente sale de vacaciones, se va de viaje. Y por eso no hay muchos estrenos importantes. Y este es el fin de semana de los peores estrenos, creo yo, del año. Bueno, pero como no tenemos estrenos importantes, entonces hablemos de la película Mamma Mía. ¿La vio usted? La vi. Me gustó mucho. Es divertida, pasa uno un buen rato y como le dije, Meryl Streep sale, pero al final de la película. Sí, Meryl Streep sale y Meryl Streep nos da además una lección de actuación. Ella sin lugar a dudas la mejor actriz, por lo menos de nuestro tiempo y tal vez, y podría llegar a ser, si no la mejor, por lo menos el top 3 de la historia. Ella tiene la sonrisa en el punto exacto, la mirada en el punto que es, la tristeza se le nota en el punto exacto, el movimiento, sus gestos corporales completamente medidos. Es impresionante. Ella sale al final de la película y yo la sentí como una clase de actuación a todo el resto. Y a pesar de que ahí hay pues otro ganador del Oscar como lo es Colin Firth. Pero en términos generales es una película que me gustó, me pareció divertida. Sigue esa misma onda de telenovela musical, por llamarlo así, llevada al cine que tuvimos en la primera. Tal vez la primera es un poco más impactante porque la banda sonora es más conocida. Las canciones, de hecho aquí tuvieron que reciclar Dancing Queen, tuvieron que reciclar la misma Mamma Mía. Hay varias canciones que reciclan de la banda sonora de ABBA porque pues en la primera gastaron 20 canciones, aquí vuelven y meten otras 20 y era imposible tener esas canciones con la misma fuerza. Pero en términos generales me parece que es una muy buena película y que lo deja a uno con un buen sabor de boca después de verla, después de disfrutarla en el cine. Bueno, usted lo ha dicho, es una película para disfrutar, para pasar un buen momento. Cuéntenos, ¿qué estrenos se esperan en los próximos meses? Sí, dado que este fin de semana el estreno más importante es una película de marionetas con asesinatos y sexo, creo que vale la pena mejor hablar de películas buenas que estén en camino. Y esperemos que mejore un poco lo que ha sido el cine de este 2018, que ha dejado mucho que desear. Ya se vienen las películas que buscarán nominación al Oscar, entonces esperamos que la calidad suba un poco. Le voy a hablar de una que yo estoy seguro que usted va a tener mucha curiosidad de ver, que es Nace una estrella, Star is Born, película que, bueno, tiene como 3 o 4 versiones anteriores, una de ellas con Barbra Streisand, que yo sé que ustedes, su corazón se debate entre Meryl Streep y Barbra Streisand, y esta vez vamos a tener a Lady Gaga en el papel protagónico. Vamos a ver cómo le va. Está al lado de un grande, como lo es Bradley Cooper, gran galán, pero también un muy buen actor que además debuta como director. Entonces va a estar bien interesante ver qué hacen con un clásico del cine, trayéndolo al siglo XXI y, digamos, con Lady Gaga teniendo su primer papel protagónico y Bradley Cooper su primera película como director. Hay otra película que yo creo que usted va a tener muchas ganas de ver también, que es Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas. Esa película, la segunda parte de esta trilogía derivada del universo de Harry Potter, acerca de Newt Gingrich, el mago experto en bestias fantásticas, el zoo mágico, por decirlo así, que ahora se va a enfrentar a un nuevo demonio. Vamos a ver a Dumbledore como en su versión más joven. Vamos a descubrir que además sostiene un romance. Vamos a ver a Johnny Depp como villano, así que es una película. Bueno, y está Eddie Redmayne, que es un gran actor, un ganador del Oscar en el papel principal. Así que es otra película que creo que vale mucho la pena. Y para los que nos gusta además el rock, yo no sé usted qué tan fanática fue en los 80s de la banda Queen, pero se viene Bohemian Rhapsody, que es la película que nos narra la historia de Freddie Mercury. En el papel principal está el protagonista de Mr. Robot, que es un hombre que es un gran actor, no solo además tiene un mucho parecido físico con Mercury, sino que es un hombre que ha ganado premio, que ha sido nominado a Premio Globo de Oro y ha ganado premios importantes por su trayectoria actoral, y va, digamos, a tener su primer gran papel protagónico en una película que ha tenido demasiados reveses, pero que
que por fin ve la luz. El tráiler se ve impecable y yo creo que va a ser una de esas películas que va a dar mucho de qué hablar y que, como le digo, ojalá suba un poquito la calidad de lo que hemos visto en cine en el año 2018. Seguramente que sí. En este segundo semestre del año seguramente vamos a tener estrenos importantes e interesantes. Una última pregunta. Dijimos que íbamos a hablar de alguna serie. Hábleme por lo menos de la serie que esperamos de Kate del Castillo, que está por estrenarse en los próximos días. Regresa Kate del Castillo, así es, papel protagónico con Ingobernable, una serie donde ella hace el papel de una primera dama venida a menos tras la muerte de su esposo. A ella la acusan de ese asesinato y huye, y aquí pues se juntan todas las tramas propias de los seriados mexicanos. Aquí hay intriga, sexo, romance, algunos toques de homosexualidad, etcétera, pero es una serie muy completa que ha llamado mucho la atención. Kate del Castillo es una persona muy poderosa en la pantalla, vale la pena pararle bolas a Ingobernable, su segunda temporada, que se estrena más o menos en unos 15 o 20 días. Si no la ha visto la primera temporada, le recomiendo que se ponga al día y esté listo para poder ver la segunda de Ingobernable. Juan Pablo, como siempre, gracias y buen viernes de cine. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya para terminar el programa de hoy, la felicidad es un tema más serio de lo que muchos creen. Es la capacidad de saber tomar decisiones y de crear hábitos para que pasen grandes cosas, por lo menos en teoría. Pero hay alguien que intenta siempre llevarlo a la práctica, como Andrés Ramírez, quien lleva 6 años siendo profesor de la felicidad. La felicidad no es un tema light y Andrés Ramírez, el primer profesor de esta materia en Colombia, da fe de ello. Creo que nuestro modelo educativo entrega información, pero nunca extrae sabiduría. Ramírez cree que con las herramientas correctas, toda persona puede ser feliz. Es más, está convencido que la felicidad puede enseñarse, y así lo ha hecho desde el 2013, cuando inició su cátedra de Happy Business en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá. De alguna forma, educar para la felicidad es reconocer a cada bombero que uno tenga enfrente, para que brille con luz propia. Lo que comenzó como una serie de conferencias llamadas Taller de la Felicidad se transformó en la primera cátedra colombiana de felicidad. En las clases se abordan temas como el perdón, el agradecimiento y otros paradigmas, y se comparten herramientas para adoptar hábitos saludables, y se habla del impacto de la felicidad en la sociedad. Además del CESA, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Tecnológica de Bolívar ya tienen disponibles este curso. El catedrático afirma que la felicidad no se consigue siguiendo una receta, sino con una construcción individual diaria que requiere constancia y disciplina. Su libro, La felicidad es un electrocardiograma, se ha convertido en la herramienta perfecta, según él, para motivar a las personas a que hagan algo por ellas mismas. El texto es una recopilación de todos sus años de trabajo y lleva a una determinada conclusión. Para ser feliz hay que querer estarlo, en medio de picos y bajones emocionales. Más que un estado mental, es un modo de vivir. Una de las herramientas que para mí es extraordinaria para la felicidad, que es la logoterapia, de forma extraordinaria. Quien tiene un para qué puede aceptar cualquier cómo. Más que un estado mental, es una manera de vivir. En Estados Unidos hoy en día, en las grandes universidades, una de las cátedras que tiene más alumnos son aquellas que tienen que ver precisamente con una visión diferente de la vida y un aprendizaje distinto de vivir para ser feliz o para vivir mejor. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, que tengan todos el mejor fin de semana posible. Nuestras entrevistas en la página web ntn24.com, nuestras cuentas de Twitter en pantalla. El lunes, como siempre, a la misma hora, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día.